comienza esta segunda charla central de lo que vienen siendo los cursillos de ingreso en la Facultad de Psicología. Hoy nos acompañan Tatiana Moreno y Miranda Orfeles, que van a ser las docentes y psicólogas invitadas, egresadas de nuestra casa de estudios, que van a estar trabajando sobre el eje salud mental y comunidad. Pero antes nos acompañan Gabriela Fernández, que es la responsable del área de accesibilidad de la Facultad de Psicología, que ahora les va a contar un poco de qué se trata ese área y por qué en la Facultad de Psicología tenemos un área de accesibilidad, y Victoria Mujica, que es parte del equipo de trabajo que tenemos en la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Facultad. Así que, bueno, les cedo la palabra. ¿Quién quiere hablar primero? ¿Vos, Gaby? Generalmente me gusta hacer la última y reírme, pero... Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Se puede usar todavía el lenguaje inclusivo? Qué bien, porque si no me tenía que retirar. Qué lindo tener este Zoom lleno de gente, sobre todo en este momento. Da mucha alegría, reconforta que estén acá, que tengan ganas de empezar a transitar un camino dentro de la universidad pública. Yo, antes de contarles qué hacemos en el área de accesibilidad, hablando de la universidad pública, les cuento que le debo a la universidad pública el estar acá. Yo nací en una casa en donde era la mayor de 5 hermanos, y no había cama para los 5, dormíamos en la misma habitación, todos juntos, y nos íbamos turnando. Entonces le debo a la universidad pública, a un estado presente, el haberme podido alojar, el haberme formado en la Facultad de Psicología, el haberme quedado en la Facultad de Psicología para aportar junto a compañeras y compañeros lo que hoy llamamos el área de accesibilidad. El área de accesibilidad es un área que le va a permitir a todas y todos ustedes, tengan o no una discapacidad, digamos, tengan condición de discapacidad, porque la discapacidad es algo que, digamos, nadie está exento. Nos puede pasar temporalmente, o podemos conocer a alguien que tenga una discapacidad. Bueno, este área se ocupa no solo de digitalizar los textos de las 2 carreras de la facultad para que sean, digamos, accesibles a las necesidades de todas y todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones. Pero no solo eso, también nos ocupamos en ese área de poder acompañar las trayectorias educativas de ustedes. Hay personas que necesitan adecuaciones curriculares, y entonces desde el área somos un equipo de psicólogas y de trabajadores especialistas en accesibilidad que nos ocupamos de proponer junto a los estudiantes que vienen con determinadas necesidades de acceso y proponerles a los docentes adecuaciones curriculares para que todas y todos puedan rendir ajustados a derecho. Hace mucho tiempo esto no se podía hacer. O sea, cuando yo cursé la carrera tenía que hacer turismo aventura, suelo decir, por la ciudad, para ir a buscar los textos a una biblioteca municipal. Recuerdo que pedí los textos de la materia de lo que hoy se llama problemática filosófica en marzo, y claro, una biblioteca municipal tiene personas que corrigen y adecúan textos para alumnos de primaria, de secundaria, imagínense los universitarios. Por lo cual me mandaron la primera unidad de la materia cuando yo ya había rendido el final. Entonces, bueno, es importante que desde la Facultad de Psicología hoy podamos acompañar las trayectorias sin que nadie se sienta excluido y sin que nadie tenga que ir a buscar material especial, tenga espacios especiales y pueda cursar acá como cualquiera. El área de accesibilidad
tiene sus redes, nos van a encontrar en las redes como Accesibilidad Psico UNR, tanto en Instagram como en Facebook. Y tenemos un correo nuevo al cual nos pueden escribir, ¿sí? Contándonos cuál es su situación, qué necesidades de acceso tienen y nos ponemos a trabajar enseguida para resolver esas barreras de acceso. El correo es accesibilidad-psi@gmail.com. Bueno, y estamos de lunes a viernes de 8 a 13. La referencia es Pabellón 6 frente a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Ahí van a encontrar el área de accesibilidad. Bueno, les vuelvo a dar la bienvenida. La verdad que estamos muy felices de que estén ustedes acá. Y bueno, ojalá puedan apropiarse del espacio, tejer redes y transitar la universidad y defenderla, sobre todo en este tiempo. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos y gracias. Los dejo con estas compañeras inmensas. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Victoria Mujica, me presento, soy docente de una materia que está en 5º año, así que tal vez nos veamos allá en unos años, que se llama Psicología en el ámbito jurídico forense, y soy parte de la gestión actual en un proyecto institucional que desde 2019 se viene proponiendo poder construir una facultad que sea más diversa, inclusive, popular, feminista. Y en este sentido, digo, soy parte del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Nos pueden buscar en Instagram, es DDHHFPsico. Y es desde acá que venía como a compartirles una invitación en el marco de que el viernes es la marcha del 8M, Día Internacional de las Mujeres y Disidencias Trabajadoras, y la invitación es a poder marchar juntas. Nosotros nos vamos a encontrar en el Colegio de Psicólogas y Psicólogos, una institución que también está bueno que les empiece a sonar desde ahora, desde estos primeros pasos. Nos vamos a encontrar ahí, queda en calle Dorrego, 423, el viernes a las 16 horas para salir desde ahí y poder empalmar con la marcha. ¿Saben por qué para nosotros es importante marchar? Para poder conmemorar a las que ya no están, para poder filiarnos a sus luchas, para poder construir solidaridad y lazos, para encontrarnos, visibilizar nuestros reclamos y refundar la pregunta de de qué cosas necesitamos transformar para generar o para crear el mundo que queremos. Y esta pregunta del mundo que queremos, tanto en los feminismos como en nuestro proyecto institucional, se plantea un proyecto que es colectivo y que es con otros y que forma redes y que queremos que cada vez seamos más. En este sentido pensaba la importancia y la potencia ahí de que nada se transforma en soledad y que es una invitación a que cuando haya un problema, cuando haya una dificultad, ustedes puedan acercarse a cualquiera de las instancias de la facultad, a cualquiera de las secretarías, a cualquier compañero y poder hacer visibilizar ese reclamo. Porque ese reclamo, esa dificultad, ese problema, porque en tiempos como este los problemas van a abundar, pero las respuestas no tienen que ser en solitario, tienen que ser colectivas y las tenemos que poder resolver entre todos. Y tal vez tengamos que ser creativos porque el contexto viene muy complicado. En ese sentido, pensaba también que, bueno, una mesa de salud mental y comunidad nos ayuda a poder pensar las formas del lazo en las que construimos y también en cómo producimos salud mental y no enfermedad mental. Por último, no quería irme de acá y no quería dejar de mencionar lo emocionante que es verles a todos llenando este salón, ver este auditorio repleto, y quería darles la bienvenida, porque va a ser su impronta, van a ser sus preguntas, su deseo de saber y de crear, los que van a ser imprescindibles para poder hacer concreto el proyecto de universidad que queremos, para poder
pensar qué es psicología y cómo pensamos la subjetividad, de modo que dé respuesta efectiva a los malestares que nos aquejan en esta época. Y en este sentido también van a ser ustedes quienes puedan construir una facultad y una universidad que siga siendo pública y gratuita, para que pueda haber un montón de experiencias de personas que no las limite el bolsillo para estar acá presentes. Para que lo que haga el lazo sea el deseo de aprender y producir conocimientos y la posibilidad de acceder a la profesión que desean. Así que nuevamente les doy la bienvenida y seguramente acá las compañeras nos van a ayudar a seguir pensando en estos dos grandes temas, que es la salud mental y la comunidad. Bueno, qué nervios, ¿no? Porque, bueno, me parece que también está bueno eso de compartir, que no es que allá hay nervios y acá no, ¿eh? Digo, pasan los años y creo que uno siempre se encuentra en esta instancia de lo que implica hablar, encontrarse, ¿no? Acá dice, sí, Tati, si quieren, los que están atrás, si quieren, acá se pueden sentar, hay espacio. Bueno, y un poco les comentaba que también esto de los nervios tenía que ver con algo que después me di cuenta ayer cuando pude encontrarme. Me imagino que a todos les pasó un poco esto de reencontrarse en el primer encuentro en las comisiones, que yo estaba muy preocupada en qué iba a hablar, ¿no? Qué les iba a contar. Y me pasó que, claro, al fin de lo que siempre se trata es de escuchar, porque me pasó efectivamente que cuando empecé a escucharlos y escuchar un poco lo que cada uno traía como representación, como idea de por qué la carrera, de por qué esta elección, de qué les había pasado en ese primer encuentro, me di cuenta que algo de estos espacios tiene que ver con eso, ¿no? Con volver a reencontrarse y volver a relanzar algo de esta historia, de lo que implica comenzar una carrera. Porque sabemos que es un acontecimiento que en algún punto arrancar una carrera supone un montón de cambios, seguramente de duelos, de movimientos, de nuevas responsabilidades, ¿no? Y como todas venían diciendo un poco acá, hoy tenemos una responsabilidad que es colectiva, que es defender la educación pública. Y hablando un poco ayer en la comisión, aparecía esto del entusiasmo, que había aparecido esto de que se habían ido con una sensación de entusiasmo. Y la verdad que es muy importante en este contexto, como decían las compañeras, poder sentirse alojados, cómodos en esta bienvenida. El nombre de este panel rápidamente me llevó a pensar en la importancia que hoy en psicología, en los cursillos, estemos hablando de salud mental, desde el comienzo, y no como, ¿no?, un contenido de una materia en el programa, ¿no?, desde el arranque, porque ubica una intencionalidad y una decisión ética y política, desde dónde vamos a empezar a pensar la formación en psicología. En mi época recuerdo que ya desde el vamos en los cursillos se desplegaba una serie de incumbencias del psicólogo, y sobre todo el lugar del psicólogo que predominaba, que era el consultorio. Pero poco se escuchaba de la transmisión de las prácticas, de la dimensión política de las prácticas, ¿no? De esa historia que traía un montón de tensiones, de disputas, de luchas, ¿no?, de colectivos. Y retomando un poco lo que pasó ese primer encuentro, que trabajamos en Universidad de Filiación, digo, la verdad que fue muy distinto arrancar la universidad en ese contexto en donde parecía eso, ¿no?, que era una práctica solitaria, ¿no?, y que poco tenía que ver con esto de
crear futuro, ¿no? de poder pensar prácticas que transformen la realidad. Y la verdad que por eso me parece hermoso volver a encontrarnos en este contexto de cursillos en los que haya una decisión política de que eso se escuche, que esa historia se relance de la que ustedes hoy empiezan a ser parte, ¿no? Y un poco ayer decían esto de qué significa esto de crear futuro, crear carrera pensando en este crear futuro. Y un poco en esto de, claro, va a tener que ver con ese pensar crítico que vamos a empezar a construir, en cómo vamos a ir construyendo también, ¿no? Esta historia de esas prácticas que fueron haciendo, que significaron grandes quiebres desde el lugar de cómo pensar la psicología. Hace años que en los cursillos venimos intentando partir de una pregunta que es ¿por qué la elección de estudiar psicología? Y un poco para poder escucharlos y conocer eso que se trae como representación sobre la carrera, el quehacer del psicólogo, y empieza a aparecer esto de querer ayudar a alguien en su malestar, o de querer entender esto de la locura, la de los otros y la de la propia, porque ayer no me da mucho esto. Querer conocer y aprender cómo acompañar en ese dolor tan complejo que es el padecer subjetivo. Y si escuchan, se detienen, hay una posición inicial en esas representaciones súper interesante, quizás algunas para discutir sin duda, pero tienen en común algo. Hay una posición ante el otro de que el otro no importa. Y créanme que en estos tiempos no es cualquier cosa. Es decir, no es cualquier cosa sentir eso en el cuerpo, porque contamos con la capacidad política de la sensibilidad. No somos ajenos a lo que le pasa al otro. Nos importa, nos interpela, a tal punto que hoy los trajo a elegir esta carrera. Y la historia de la creación del campo de la salud mental trae en sí misma esa posición de sensibilidad y dignidad ante el otro que padece. Del rechazo, podríamos decir, de la crueldad, que parece que ahora está un poco de moda. La vía psíquica ha sido desde los filósofos griegos en adelante objeto de interés tanto para el pensamiento filosófico como para la opinión de pensadores, poetas, literarios y aún para el común de los hombres. Se proponían distintas explicaciones y remedios para el sufrimiento humano, sin constituir una disciplina que lo dominara, hasta la creación de la psiquiatría, quien se va a ocupar de nombrarla enfermedad mental. Entonces, esta nueva disciplina venía a suprimir y hasta prohibir las explicaciones místicas y teológicas mucho más contenedoras y respetuosas de la locura a nivel comunitario, para pasar a dar explicaciones de causas biológicas, hereditarias, dando un tratamiento que consistiría en la internación asilar y el disciplinamiento del enfermo. El psiquiatra asumió el mandato político y social de hacerse cargo del enfermo, controlándolo bajo la internación. El encierro como modalidad de tratamiento a eso extraño y peligroso que venía a romper el orden social y la normalidad de un funcionamiento típico de una sociedad. Ante la falta de conocimiento de la locura, la forma que encontraron de dominarla fue entonces el encierro. Y algo resuena de esa modalidad. Situaciones de desorientación, ¿no?, en la que uno se encuentra hoy actualmente. Lo primero que aparece es esta idea de la internación. A veces las repeticiones dan cuenta de una imposibilidad, pero no de los síntomas o crisis de los pacientes, sino de quien se encuentra con eso. Es decir, de los profesionales que ante la necesidad de responder desde la urgencia o el cansancio, eso que en algún punto nos quita la posibilidad de pensar con otros. Y por ahí lo que se trata es que hay que posponer un poco ese saber hacer medio automático, ¿no? Y que todo el tiempo nos hace pisar el palito de manicomial, podríamos decir. Y si cuesta empatizar o imaginar la idea de que el encierro no cura, no hace falta haber estado internado, sino quizás recordar una de las experiencias más cercanas, que fue la de la pandemia.
en la que por momentos el encierro, el estar alejado de nuestros afectos, rutinas, espacios de sociabilización, representaron experiencias de mucha ansiedad y angustia. Ahora, entonces, ante eso nos preguntamos por qué la insistencia del encierro. Ojo, sabíamos que en la pandemia tenía que ver con una medida de cuidado, pero sin embargo los efectos estuvieron, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué la insistencia del encierro? Como acompañantes terapéuticos éramos convocados, siendo estudiantes de tercer, cuarto año, imagínense, estoy hablando año 2008-2009, previo a la sanción de la Ley de Salud Mental. Y éramos convocados a trabajar en hospitales psiquiátricos, en los centros de salud. Y un poco lo que pasaba con los años, que uno entendía que ahí uno no se encontraba con la locura. Había una representación en la facultad, que en los últimos años, si vos tenías un buen promedio, podías tener la posibilidad de hacer la residencia, hoy serían las prácticas profesionales supervisadas, en la colonia de Oliveros. Porque entonces parecía un ideal de formación, que estaba bueno llegar, ¿no?, a encontrarte sosteniendo prácticas en un hospital psiquiátrico, porque ahí estaban locos, posta, ¿no? Parecía una cuestión de que ahí ibas a poder encontrarte con la locura. ¿Y saben qué nos pasó como acompañantes terapéuticos? Que es un dispositivo, es una experiencia ambulatoria clínica, ¿no? Y nos empezó a pasar que no nos encontrábamos con la locura, nos encontrábamos con los efectos de la institucionalización, nos encontrábamos con los efectos de quienes habían sido en algún punto abandonados por el Estado, de quienes habían sido aislados de su comunidad, de su familia, de su música, de sus objetos, de su historia, de su cultura. No era la locura, era el arrasamiento. Y la verdad que algo de eso también para nosotros fue importante pensar, porque, claro, nosotros por momentos sosteníamos una práctica en la que decíamos somos acompañantes terapéuticos y por ahí llegábamos y nos invitaban a quedarnos al lado de una persona que estaba atada de pies y manos, ¿no? Era como que algo ahí empezaba a hacernos ruido, porque era como, ¿pero cómo? Ahora bien, ¿cuándo se produce la ruptura de la hegemonía psiquiátrica por la política de salud mental? A partir de la resolución de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, sancionada en 1953, que dictaminó la necesidad de la reconversión de los servicios psiquiátricos hacia un modelo de atención basado en los cuidados de salud mental que pasó a denominarse Reforma del Modelo de Asistencia Psiquiátrica centrado en la internación asilar. Se inauguran en el mundo diferentes procesos de implementación de estas recomendaciones bajo dos ejes: cómo transformar o cerrar los tradicionales hospitales psiquiátricos y cómo reemplazarlos por servicios cuyas prácticas de atención sean dominantemente en servicios ambulatorios o comunitarios. Se respetan los derechos del paciente y se limitan los ejercicios de autoridad y poder de los profesionales. Se partió entonces de la idea de que el sufrimiento mental humano es un fenómeno complejo y resulta de determinaciones múltiples, biológicas, psicológicas, sociales, culturales, históricas y políticas, tal como luego en la Ley de Salud Mental año 2010 va a establecer. Es bajo esta aceptación de la complejidad de su determinación que surge la necesidad de una comprensión teórica que requiere no de una disciplina, como hasta ese momento era la de psiquiatría, sino de varias disciplinas. En yo ubico dos prácticas que para mí fueron importantísimas y que no podría haber pensado una sin la otra. Cuando yo empiezo a trabajar en un hospital de día, SEDA, que es un hospital de día de salud mental y consumos problemáticos, nosotros decimos que somos una institución pandemial, claro. Tenemos como más historia dentro de la pandemia porque surge en el año 2019 y en el 2020 yo asumo ahí como coordinadora y nos tocó pensar cómo sostener y garantizar tratamientos en ese contexto. Y no voy a olvidar, un poco trayendo esta viñeta pensando en la internación, ¿se acuerdan de esas primeras semanas
¿no? de mucha incertidumbre, mucho miedo. Empezamos a armar cajas con objetos, con cartas, un kit de salud, le decíamos barbijos, alcohol. Bueno, ¿se acuerdan que en ese momento salíamos todos vestidos medios de astronautas? O sea, los que trabajamos en salud era como, ¿no? Y empezamos a generar cajas singularizadas, o sea, para cada paciente, que donde habíamos pensado un objeto, una carta que le hacíamos llegar y ese kit. Y me acuerdo que en esas primeras semanas nos encontramos con una situación en la que un usuario me dice por teléfono: Miranda, tranquila, nosotros estamos acostumbrados al encierro, los que están como locos son ustedes. Y yo no me olvido más, ¿no? Porque digo, ahí apareció esta idea de que en un momento parecía que había quienes se creían que estábamos fuera de la pandemia, ¿no? Y en ese momento algo de esa intervención creo que vino a dar cuenta de eso, ¿no? Y un poco el chiste que circulaba entre los pacientes era que ellos nos iban a dar tips de cómo salir adelante ante el encierro, ¿no? Y otra situación que pasó ahí es que en un momento llega una paciente en una situación en la que refería de haber consumido mucho el día anterior, y llega y dice, bueno, yo necesito una internación. La recibimos en ese momento, la enfermera y el psiquiatra, y bueno, rápidamente empezamos, ¿no? a desplegar este saber hacer, ¿no? Que era, bueno, claro, pide internación, claro, ¿no? En ese momento de urgencia, digo, en esta cosa que decía hace un rato, hay algo de eso de no poder posponer un poco y detenernos a pensar, incluso a escuchar, ¿no? Porque era detenernos a empezar a un poco escuchar qué pasaba. Nos vamos al patio, armamos todo un dispositivo de mate, y en un momento, pasado ya un rato, nos mira y dice, esperen, acá acaba de suceder una internación. Y recuerdo que todos nos miramos como diciendo, bueno, ¿cómo? Y era algo de eso, ¿no? La disposición de ella alrededor bueno, nos pusimos al lado, estábamos cuerpo a cuerpo, compartiendo un mate, hablando. Y ahí entendimos que en esto de la internación, en la que, bueno, claro, la internación no es el encierro, ¿no? Digamos, la internación es una intervención clínica, ¿no? Intensiva, pero que ofrece cuidado, que ofrece contención, ¿no? Y en algún punto digo, bueno, ahí está donde uno dice, bueno, esto de poder justamente a veces en ese querer responder y mostrar ese saber, bueno, estamos siempre pisando el palito manicomial. Hoy, a más de casi 15 años de ser sancionada la ley 26.657, nos encontramos en un momento que hemos decidido llamar Alerta en Salud Mental. Un espacio donde confluyen distintas organizaciones de usuarios y familiares de salud mental, organizaciones sociales y políticas, colegios de profesionales, donde nos venimos reuniendo ante el intento, poco novedoso por cierto, de querer tumbar la ley. Sabemos lo que ello implica. La creación de nuevos manicomios, que refuerza la idea de que el encierro cura. La idea de que quien enferma no tiene cura, ¿no? Y queda reducido su padecer subjetivo a un diagnóstico de manual, dejando por fuera la historia, la cultura, los acontecimientos sociales de cada época. El borramiento de una participación de la comunidad en los procesos de atención, o incluso peor, el retorno del lema de que existen vidas que merecen ser vividas y vidas que no, que se las puede reducir a la nada misma. La ley vino a poner letra, un marco legal a un cambio profundo en el vínculo humano entre profesional de la salud y paciente. Vino a atencionar y disputar aquellos estigmas y representaciones sobre la locura, velando por los derechos de quien padece, considerándolo a este como un sujeto de derechos, a quien se debe cuidar en su dignidad personal y su participación en las decisiones sobre su tratamiento. Siempre son necesarios estos encuentros porque nos invitan a revisar la historia singular y colectiva, de eso que fuimos parte. Y una de las para cerrar había pensado, quería leerles algo.
de Carlos Escliar. Muchos ya han tocado la cordura y la locura con sus propias manos. Y además está decir que una cosa es la locura, la atribución de un estado de naturaleza, a veces romántica y otras veces trágica. Y otra totalmente distinta es la desoladora indisposición de quien la padece. Cometer actos de locura, volvernos locos por algo o por alguien, hacer una locura en el sentido de travesura, el niño que enloquece a su maestra, la maestra que enloquece a su alumno, enloquecerse por una música, una lectura, etc. Nada tiene que ver con la alienación o con la enajenación o con el desamparo. Habría que estar muy atentos en todo caso al lugar que nos cabe en relación a los demasiados cuerdos, aquellos que acatan y ejecutan, sin más, las más absurdas normas y leyes, aquellos que miran todo con reluctancia y recelo, aquellos que se protegen todo el tiempo, inclusive de insignificantes desórdenes, aquellos que se ofenden con el libre albedrío, aquellos que juzgan desde la sombra de sus párpados y se ofenden con los juegos, las danzas, las piruetas, las metáforas y las conversaciones desafinadas. La exageración de la cordura ha cometido crímenes de lesa humanidad. Aunque los demasiados cuerdos se muestren pulcros y prolijos, más temprano o más tarde se descubre su infausta estirpe. Y no sería razonable tildarlos de demasiado locos, de demasiado insanos, porque los demasiado locos están en otro sitio y solo desean reconciliarse con dioses que no existen. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Menos mal que estuvo Miranda antes que yo, que fue tan ordenada, porque mis notas espero poder transmitir algo de lo que fui pensando para ustedes. Les cuento que hace tiempo Paulina me llamó, se viene organizando este espacio hace mucho tiempo pensando en ustedes, y la verdad que formo parte también de un colectivo con las compañeras que venimos pensando la salud mental, ¿sí? Lo público, lo político, y desde ya queremos sostener nuestras instituciones, ¿sí? Así que desde ese lugar, les quiero contar, como me presentaron, mi nombre es Tatiana Moreno, soy docente en primer año, así que este año vamos a estar con algunos y algunas de ustedes en la cátedra Lingüística y Discursividad Social, ¿sí? Esa cátedra que uno muchas veces se pregunta por qué lingüística y psicología. Prometo, como digo siempre a principio de año, tengan fe, y por supuesto vamos a ir revisando autores y categorías para poder pensar este campo en donde estamos insertos y donde además queremos formarnos para poder pensar de qué se trata, ¿sí? Bueno, antes que nada la bienvenida, como les decía. La verdad que no puedo dejar de obviar, no voy a detenerme ahí, pero de la profunda angustia que creo que tenemos y que sentimos, y la preocupación respecto a algunas medidas que se van tomando a nivel nacional. Esto nos atraviesa, esto tiene que ver con lo que se trata de poder invitarlas a cuestionar algunas categorías que están dadas. De eso sí se trata en la universidad, y cuando hablamos de política en la universidad, se trata de entender la política y por tanto la práctica como política para transformar el mundo, la realidad que nos rodea, ¿sí? Así que en ese punto estamos acá, y creo que es importante que todos estemos atentos, atentas,
¿sí? A que ocupamos un lugar político, ¿sí? No digo partidario, digo político, ¿está? Y en eso tenemos una responsabilidad también respecto a lo que implica la formación en lo público, ¿sí? Es un honor estar acá. Más allá que, por supuesto, uno siempre tenga para pensar respecto a las instituciones, de eso se trata. Yo tengo una profunda alegría otro año encontrarme con un grupo de alumnos y alumnas en donde se pueda construir conjuntamente. Y no es una frase hecha, se trata de pensar. Como les decía, y esto también tiene que ver con lingüística, no necesariamente con lingüística, pero sí lo vamos a trabajar desde ahí, invitarlos a poder pensar respecto a las categorías, ¿sí? Categorías que se van presentando. Como decía Miranda, bueno, a ver, ¿qué es la salud mental? ¿Es lo mismo la salud mental que la enfermedad psiquiátrica? ¿Sí? O el padecimiento psíquico, ¿sí? ¿Qué decimos cuando decimos comunidad? Hoy la invitación tenía que ver con pensar estas categorías, salud mental y comunidad. Y no son, entiendo, y acá venimos a contarles o argumentar por qué no son cualquier categoría estas dos elegidas. Porque justamente la salud mental, ¿sí? Es un término, una categoría que, como decía Miranda, no existe desde siempre. Ahora pareciera que todos hablamos y todos sabemos o entendemos de qué se trata la salud mental. Pero es una categoría que tiene historia, ¿sí? Así como la cuestión comunitaria de la comunidad. Así que invitarlos a poder pensar esto de qué se trata lo común, ¿sí? Estas categorías que nos interpelan, lo público, los derechos, la justicia, la libertad, la salud. Para eso también se trata la universidad, ¿sí? Ahora bien, les recomiendo un documental, ¿sí? Una película que se hizo desde la provincia de Buenos Aires, creo que se estrenó el año pasado y que en la facultad se trajo desde la Mazota o la diplomatura, inclusive con algunos de los que participaron en el documental, que se llama El porvenir de la vida en común. Creo que es una pregunta, yo no sé si ustedes se preguntan sobre esto, ¿sí? Esto del porvenir en la vida en común, ¿qué implica la vida en común, no? ¿De qué modo acompañarnos o no en la cuestión común que nos toca vivir? Digo, en un momento donde estamos revisando un poco qué es esto de lo común, qué implica esto del otro, ¿sí? Para quiénes, algunas cuestiones y demás. Pero les decía, bueno, vamos a cuestionar. Esto se trata, la universidad, cuestionar esos saberes cristalizados, esos saberes dados. Yo creo que esto lo conté, no sé si se va a repetir, creo que el año pasado. Pero bueno, son nuevos, espero que si hay algún recursante que estuvo en el cursillo el año pasado. Pero en esto que digo de cuestionar lo dado, implica despejar, ¿de qué se trata esto? Todos, cuando hablamos de sujeto, ¿todos hablamos de lo mismo? ¿Es lo mismo hablar de sujeto que hablar de individuo, que hablar de persona, de hombre? ¿Está? Digo, ¿qué estamos diciendo ahí? Bueno, y en esto me acuerdo, porque esto es muy, es muy paradigmático y muy rudimentario. Una amiga, estando, me acuerdo, en la provincia de Córdoba, un día estábamos cocinando y me dice, no te la puedo creer. Digo, ¿qué te pasó? Me acabo de dar cuenta de algo. Yo no me había dado cuenta que el pan rallado es pan rallado. O sea, toda la vida hablé del pan rallado como un objeto del mundo natural. Y nunca pensé, me di cuenta, es que en realidad es pan seco y rallado. Bueno, esto es una cosa bastante bestia, pero de esto se trata. Aquello que uno da por natural, en realidad se tratan de construcciones. Y en esas construcciones, de qué es la salud mental, como el pan rallado, ¿no? No estoy hablando solo de la cuestión fonética. Estoy hablando
de lo que cada categoría sostiene, ¿sí? Como historia, como tensión. Que nosotros estemos hoy en la Facultad de Psicología, como edificio, un edificio, bueno, ahora en arquitectura particularmente, digo, hay mucha historia detrás de eso. Digo, entonces, de esto se trata de poder cuestionar esas categorías dadas, naturalizadas, y que uno maneja de ese modo como si... Una compañera decía que muchas veces sufríamos el síndrome del colonizador, que es el síndrome, ¿vieron? Cuando uno llega a una institución y creer que todo empieza a partir de que uno pone el pie ahí. Y es un grave error ese que tenemos para todos, y hay que estar advertidos, porque a veces pesa más el narcisismo, ¿sí?, que poder comprender de qué se trata esa institución. Bueno, les decía, en esto de estar cautos, posición ingenua, ¿de qué se trata esto? La clínica también tiene que ver con eso. La clínica, ¿no? La clínica del psicólogo, de la psicóloga, la clínica del analista. Tiene que ver también con estar cautos o cautas. ¿Se trata realmente que uno, como psicóloga, pueda interpretar desde la propia significación lo que dice otro? ¿Se trata de dar un consejo? ¿O de qué se trata eso? ¿Sí? ¿O se trata quizás que eso que le pasa pueda volver como pregunta sobre sí mismo? Che, ¿qué me está pasando? ¿Por qué será que siempre... Voy a caer en una cuestión nochirula. ¿Pero por qué elijo siempre novias que se parecen a mi mamá? Maravilloso. ¿Vieron? Digo, ¿no es interesante que algo de eso vuelva? ¿Y qué le vamos a decir? Vos cuidate, siempre igual, mirá esta, igual que tu mamá. ¿De qué se trata esa posición? ¿No será también de ser cautos respecto a cómo nos posicionamos frente al otro? Y esto se trata también de una posición ética, porque en la medida que uno cuestiona, tampoco uno va a andar por la vida, diríamos, sin tomar posiciones. Y ahí es donde tenemos que ser cautelosos, porque esa posición que uno tome respecto al conocimiento, ¿sí? Uno puede cuestionar, cuestionar implica conocer, investigar. Ahora uno tiene que tomar posición. Y en esa posición, yo creo que lo primordial es que el otro tiene que estar incluido, ¿sí? El otro en el sentido del respeto, de la empatía. ¿Sí? Esto que traía Miranda, que yo después traje una cita para leerles cortita, pero esto de la ternura, decía Miranda, ¿sí? Como categoría política, no el chichoneo, que también podría serlo, pero la ternura, Y entonces en eso, me preguntaba, bueno, ¿qué es esto ser psicólogo? ¿Qué hace un psicólogo, una psicóloga? Y en esto de cuestionar, les cuento que, por ejemplo, en algún momento los psicólogos y las psicólogas éramos auxiliares de los psiquiatras. O sea, no podíamos trabajar si no nos autorizaba un psiquiatra. Y para que eso se modifique, hubo mucho que hacer. O sea, que nuestra profesión cuente con los derechos que tenemos ahora y obligaciones, tiene que ver con un proceso de tensiones, disputas, como siempre. Digo, y en esto pensaba, bueno, contarles un poco qué hago yo. También fue la invitación de las compañeras y los compañeros poder hablar de la práctica. Yo desde hace varios años trabajo en salud mental en el sistema de salud público de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Y así como estos lugares que Miranda dice que eran cuando estudiábamos, yo bastante antes que las chicas, pero bueno, me conservo bastante bien, lo voy a decir así, pero tengo bastantes años. Después me dirán ustedes si me conservo bien, pero bueno. Soy mayor que ambas dos. Cuando estudiábamos, es verdad que acceder a un hospital psiquiátrico era como el sumum. Yo tenía un miedo bárbaro, a mí me daba miedo. O sea, pensarme,
llegar al hospital psiquiátrico, imaginaba, o sea, esto de la representación de la locura, personas que se me iban a abalanzar a querer quitarme la ropa, qué sé yo, los aritos, las joyas que llevaba, el anillo de los 15, qué sé yo, todo eso. Y me iban a pedir cigarrillo, yo fumaba como una... Bueno. Me daba miedo. ¿Y saben qué hice? Elegir al hospital psiquiátrico. Recuerdo además que cuando llegué en ese momento a la colonia de Oliveros, no hice la práctica ahí, pero sí lo fui a conocer con una profesora que fuimos a tener una entrevista con la directora en ese momento. En un momento que piden, dice, ¿quién puede ir a buscar tal cosa? Yo con el miedo que tenía, levanté la mano. Me tuve que atravesar todo el pabellón, ¿sí? A ir a buscar un avión, creo. Esas son las cosas que nos suceden, que ahí habría que preguntarse, ¿sí? ¿Qué nos pasa? En ese momento, la colonia de Oliveros, ¿sí? Lugar donde trabajo actualmente, ¿está? Y soy de aquellos que estamos adentro de los manicomios intentando modificar la cosa. Les cuento que la colonia de Oliveros, no sé, ¿conocen algo de la colonia de Oliveros? ¿Escucharon hablar? ¿Nadie? ¿Alguien? Levántenla. A mí me encanta hacer esto con estas masas. ¿Quién escuchó hablar de la colonia de Oliveros? Bien, unos cuantos. ¿Sí? ¿Qué escucharon hablar? ¿Alguien quiere decir? ¿Por ahí? Yo fui, no internada. Acá la compañera dice que estuvo. Pero fui. Fuiste. Sí. Ajá, o sea que la conocés in situ. Vi a las personas deambulando desnudas. Ajá. En ese tiempo, hace muchos Hace años mucho. atrás. No, un espectáculo horrible. Horrible, Sí. ¿sí? Horrible. Hay algo también que nos tenemos que preguntar sobre esto que decía Miranda de la cuestión del encierro, porque ahí se juegan otras cosas también. ¿Qué nos pasa? Que con aquello que nos resulta insoportable es mejor apartar, segregar y encerrar. Digo, de eso también somos responsables, ¿sí? De eso también somos responsables. Bueno, yo no sé en qué año fuiste vos, las cosas han cambiado 30 años atrás. 30 años Más. atrás. Claro, yo no trabajaba ahí. Después, hace 28 que Y los trabajo en cigarrillos Humana. pedían por todos lados. Cigarrillos. Cigarrillo. Bueno, sigue siendo el cigarrillo. Es una pregunta interesante, porque el cigarrillo, ¿no? ¿Qué implica el cigarrillo en la historia de cada uno, sí? Bueno, no me voy por las ramas. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, han cambiado muchas cosas en los hospitales monovalentes, otro modo de nombrar a los hospitales psiquiátricos, ¿sí? En oposición a los polivalentes, a los hospitales generales. La colonia Oliveros. Oliveros es una localidad que está en la provincia de Santa Fe, les digo para los que no son de Santa Fe, y a los que son de Santa Fe no lo saben también. En algún momento, en el año 60, fue creada en el 43. ¿Saben para qué? Para alojar a los pacientes crónicos. O sea, se había creado el Agudo Ávila y en un momento empezaban a sobrar por todas partes. O sea que se creó un hospital para internar pacientes crónicos. Imagínense. O sea, ya eran crónicos antes de llegar al hospital. Digo, esto también es político. Esto también es político, no es solo clínico. ¿Se dan cuenta? Esto también es político. Se crea la colonia Oliveros y responde, vos me cortás. Y responde la colonia Oliveros también a un proyecto sanitario de ese momento. ¿Por qué? ¿Qué se creía en ese momento? Esto es lo que tenemos que interrogar. Se creía en ese momento, ¿sí? Con, ¿quién era? Belardo Freire, se llama Belardo Freire. Se creía en ese momento que lo mejor para tratar la locura o a los locos era el aire libre, ¿sí? O sea, que tengan contacto con la naturaleza, mucho aire, que además trabajen, porque el trabajo es salud. ¿Vieron esto que se repite? Bueno, esto cala, esta
esto que es una frase, el trabajo de salud, cala sobre los cuerpos, porque a esos pacientes que estaban internados los hacían trabajar. ¿Se dan cuenta? Que entonces produce efectos, es performativo eso, digo. Eso produce prácticas. Los hacían trabajar, había chanchería, producían pan, había una fábrica de mosaicos calcáreos. ¿Saben cuáles son los mosaicos calcáreos? Son los que se usan ahora, que están como top de lo top. Estos mosaicos que tenemos, a mí me encantan por eso. Estos son los graníticos, también se hacían en la colonia. Y los calcáreos son los que tenía mi abuela, que más de algunos acá se tienen que acordar, no se hagan tanto los pendex, que eran esas baldosas de colores que se ponían armando flores o alguna guarda. Mi abuela la tenía color bordó. Bueno, esos calcáreos se hacían en la colonia de Oliveros. Chanchería, pan, se vendía a las locales, los vecinos iban a comprar, los vecinos, no hay vecinos ahí, venían del pueblo, está alejado del pueblo, no está cerca de la gente, porque también se pensaba que tenía que estar lejos de eso. Entonces, esto es lo que digo, che, interroguemos las instituciones, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se pensó eso? Y estamos en otro momento, porque estamos en otro paradigma, por suerte han pasado muchísimos años, y en realidad lo que llegamos, llegamos y yo me subo a ese tren, pero yo no venía pensando desde el 43. Pero sí, digo, este colectivo de trabajadores, de profesionales, de estudiantes, de usuarios, que queremos interrogar esa forma de producir salud, ¿sí? Y en un momento entonces, ¿qué es lo que se presenta? Que esa internación, como se producía, ¿sí? Como se llevó adelante, no producía los efectos terapéuticos. Además está decir que la internación desde el comienzo no estaba pensada como terapéutica. O sea, les estoy hablando de 1700. En ese momento había que encerrar para encerrar. Se encerraba a los locos, con las prostitutas, con los leprosos, ¿sí? Y con algún que otro pobre. ¿Vieron? Que existen desde siempre. Es ironía, ¿no? Bueno. Encerrados, lejos. Después se pensó lo terapéutico y más adelante se dijo, che, este modo del encierro por encierro no produce ninguna cuestión, ningún efecto ni positivo ni beneficioso. Es más, como decía Miranda, lo que nos encontramos eran patologías institucionales. No era alguien que deliraba, sino personas, ¿sí?, que hacía 20, 30 años que estaban encerradas, que habían perdido lo poco que tenían, no solo material, porque han perdido casas, todo tipo de elementos de valor, pero también perdieron lo poco que los conectaba con la vida, que era su oficio, el trabajo, leer, escribir, cocinarse una costeleta con suerte, calentarse lo del día anterior, nada de eso hacían. ¿Está? Entonces algo de eso empieza a interrogar y se produce todo un movimiento que empieza a ser de la antipsiquiatría, pero en este sentido, como discurso hegemónico. No es para que los psiquiatras buenos se enojen, ¿sí? Sino, por supuesto que para pensar la interdisciplina es necesario pensar junto al discurso de la psiquiatría, por supuesto, pero no alcanza con un psiquiatra para trabajar en salud mental. Así que bueno, así se empieza a cuestionar y así también llegamos a lo que traía Miranda respecto a qué pensamos por salud mental. No estamos hablando de patologías psiquiátricas, sino que estamos hablando de padecimientos de alguien que quizás, ¿sí?, atravesando un duelo dificilísimo, quedó solo, perdió el trabajo, ¿sí? De eso también se trata la salud mental. Entonces, no alcanza a compensar la cuestión biológica, el aspecto biológico. Se tienen que garantizar un montón de cuestiones para pensar, ¿sí?, en lo que es un proceso de salud mental que está determinado por factores que nos atraviesan en la vida cotidiana. Y se empezó a pensar esto con miles de disputas. No saben los problemas que había, no saben lo que fue la ley de salud mental. ¿Por qué sostenemos a la ley de salud mental como
como el marco, por supuesto, un marco legal a las prácticas, pero además la ley de salud mental. ¿Escucharon hablar de la ley de salud mental, además de lo que dijo Miranda? ¿Alguien escuchó previo a Miranda y a los cursillos sobre la ley de salud mental? Levanten la mano, que me encanta. Bárbaro. ¿Qué escucharon? ¿Alguien que quiera hablar? ¿Vos que estás primero? Que antes no era ley porque fue después aprobado por el presidente Alfonsín. Ah, mira, Alfonsín lo traemos acá, lo rebanco Alfonsín, pero no tuvo que ver Alfonsín acá. No, porque es del 2010 la ley de salud mental. ¿Qué? ¿Alguna otra cosa de la ley de salud mental? Por supuesto que tuvo que ver con la recuperación de la democracia, porque es una ley de la democracia, hay que decirlo así. Y es una ley que banca los acuerdos democráticos. Allá, sí, atrás. Vamos a decir una cosa, psicólogas y futuros psicólogos, no vamos a nombrarlo más a ese muchacho, vamos a decir el cantante, por una cuestión ética, ¿sí? Porque además, ¿vieron esto? Dice, ¿vieron que sale la madre de ese cantante? No lo vamos a nombrar, ¿sí? Vamos a preservar, aunque todos sepamos a quién se trata, pero esto también tiene que ver con un posicionamiento ético. No lo vamos a nombrar. La madre de este cantante tan famoso, ¿sí? Bueno, ¿qué escucharon de la madre de este cantante? Ajá, o sea que la música puede ser un modo, decís eso, que a través de las letras... Él estaba pidiendo ayuda hace años, nadie lo escuchaba de esa manera. Ah, que nadie escuchaba la ayuda que pedía. Busca que la internación sea voluntaria. Ajá. En contra de lo que quiere. Ahí está, que busca... que busca que la internación sea involuntaria. O sea que alguien se puede internar aunque no quiera hacerlo. Como antes. ¿Sí? Como antes. Dale. Pero, perdón, pero lo que yo entendí es que siempre y cuando atente contra su vida y contra la de terceros, ¿no? Ah, no vieron que porque tengo ganas de internarlo. todo se va complejizando. Igual todo esto que ustedes están diciendo, no hay que perder de vista que lo que más nos interesa, ¿sí? Tiene que ver con ¿qué? Con el usuario. Miren que no digo paciente. Con el usuario, que no necesariamente es usuario de drogas, ¿sí? Con el usuario, si quieren les pongo el paréntesis de los servicios de salud mental, ¿sí? Y con sus derechos. O sea, uno no tiene que olvidar que ese es el eje, ese es tu norte. Vos tenés que pensar en relación a eso. Y pídenle, o sea, lo que exigen es la internación involuntaria, también como traía Miranda, respecto a esto de la internación como modo de tratamiento, ¿sí? Para una problemática, en este caso de consumo. Podría ser, creemos, vieron que salen especialistas a hablar en la tele y a mí me da un miedo, porque hablan de este muchacho como si fuera un paciente, que además sería un delito hablar de un paciente en la televisión. Y se animan a hablar a alguien que no es su paciente como si fuese su paciente. Doble delito para mí sería. Complicadísimo. Por eso digo que éticamente, ¿sí? Esto. ¿Qué les quería decir? Ustedes saben que la actual Ley Nacional de Salud Mental del 2010 contempla las internaciones involuntarias, las regula. Lo que dice es, nos encontramos, no dice esto la ley, pero yo les hago el detrás de escena. Nos encontramos con que el campo de la salud mental es un campo propenso a que se violen sistemáticamente los derechos humanos. Y además nos encontramos con que hay personas, el último censo es que el promedio de las personas es 8 años de internación. ¿A quién se le ocurre por una pancreatitis estar 8 años internado? ¿Ustedes saben que en la colonia de Oliveros hay un señor que lleva casi 60 años internado? ¿Ustedes creen que eso puede ser un tratamiento posible para el padecimiento de alguien? No. Esto tenemos que cuestionarnos. Creo que también termina pasando como los animales que uno lleva en cautiverio cuando están heridos y después cuando los van a liberar ya no saben reinsertarse a la naturaleza. Porque una persona que estuvo internada durante más de 50 años, la única realidad lógica y consciente que tiene
es la del lugar donde estuvo internado. Y en este momento hasta sería peligroso para él mismo darle un alta o tratar de buscar otro tipo de... Claro, ahora, fíjate qué complicado es, te agradezco tu comentario porque es muy figurativo, pero qué complicado es que lleguemos al punto de comparar a los seres humanos con animales. Para pensar eso, ¿no? Te agradezco, pero pensar que son animalitos. ¿Se dan cuenta? Y esto, les pregunto, como Estado, ¿no somos, responsables? Hago una gran bolsa, el Estado es mucho y además habrá diferentes grados de responsabilidad. Pero en lo que reproducimos como locura, ¿por qué permitimos que alguien esté 50 años internado y que después sea un animalito? ¿Qué pasó ahí? Y además pregunto, ¿ya está? ¿Habrá que pensar, qué se puede hacer de ahora en más? ¿No habrá que pensar cuáles son los sistemas de apoyo para que esa persona pueda vivir en comunidad? Bueno, esto es algo de lo que dice la Ley de Salud Mental. Les cuento además la Ley de Salud Mental. Así como está bastante, cada tanto vuelve a aparecer toda una oleada que quieren, como decía Miranda, voltearla, modificarla, derogarla y demás, les cuento que la Ley de Salud Mental es producto de muchos años, ¿sí?, de acumulación política, social de distintos colectivos. No una ley que se escribió en un escritorio entre dos personas y salió la ley. No, la ley fue recontra discutida y cuando digo que es producto de acumulación política, me encanta decir eso, porque tiene la potencia de esos colectivos. ¿Y saben cuál fue el colectivo o uno de los colectivos más importantes para la ley? De usuarios, las organizaciones de usuarios y familiares que participaron por primera vez, participaron en la discusión. Hay grupos de usuarios y uno de los lemas que los identifica, y tenemos compañeros que participan también de nuestro colectivo, es nada de nosotros sin nosotros. Muy interesante. ¿Quién mejor que ellos para poder conocer también qué opinan de esas medidas? ¿Sí? Porque si no pareciera que es una cuestión de expertos. ¿Y quiénes son los expertos? Es para discutir también. Los que pasaron por eso, los que estudiamos, un poco de cada cosa, entre todos. ¿Vieron? Bueno, les decía que la Ley de Salud Mental con todo esto regula las internaciones involuntarias. Y lo que dice esto que dice la compañera, se puede internar involuntariamente a alguien cuando se encuentra en riesgo cierto e inminente. ¿Sí? Está en riesgo, no que es peligroso, porque durante años, con la excusa de la peligrosidad, adentro se abrieron las puertas, este es peligroso, ¿sí? Porque viene de una familia peligrosa, ¿sí? Este es peligroso. Les cuento también una situación de un joven que estuvo en la colonia de Oliveros, internado 8 años porque rompió el vidrio de un auto. Sí, así es. Porque lo llevaron detenido, evaluaron que no tenía conciencia del acto y se fue a la colonia de Oliveros. Y hasta que ese proceso se pudo desarmar, 8 años estuvo. Entonces tenemos que pensar. Siempre digo esto, no alcanza, y no me juzguen por esto, no alcanza con tratar bien a los pacientes. No es sin eso, por supuesto. No alcanza con tratar bien a los pacientes si una, como trabajador o trabajadora, ¿sí?, como profesional, no se conmueve, ¿sí?, no intenta conmover las condiciones que lo llevaron a ser paciente. No alcanza con que yo trate bien a los pacientes de la colonia si después cierro la puerta, me olvido y no me preocupo por modificar esas condiciones que, por ejemplo, constituyen lo que es la locura. ¿Sí? Y discutimos eso. Y con esto voy a ir terminando. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Puedo tomar 5 minutos más? ¿Sí? Me dicen, por favor, les dejo mi nombre para que no se anoten en mi comisión. Recuérdenlo. Tatiana Moreno. No se anoten ahí. Hablo menos de la clase. Bueno.
Bueno, les cuento un poco que nosotros también tenemos una ley de salud mental. En el año, ¿alguien conoce la ley de salud mental de la provincia de Santa Fe? Esto sí que nadie. No se hagan los cancheros porque acá nadie conoce la ley. Miren, ni siquiera los propios trabajadores de la provincia de Santa Fe, yo sí la conozco porque la he estudiado, pero muchos ni la conocen. ¿Y saben qué creo? Que no tenemos mucha prensa en la provincia de Santa Fe, porque tenemos muchísima historia y en esta facultad hay grandes referentes que han peleado por lo que es el sistema de salud mental de la provincia de Santa Fe, como Silvia Grande, como Iris Valles, bueno, y otros tantos, Lili Baños, Luis Jonil, pero me voy a olvidar de gente. Pero profesores de la facultad, algunos lamentablemente ya no están, ¿sí? Tenemos mucha historia y hemos sido una de las provincias pioneras en lo que es el nuevo paradigma de derechos humanos en salud mental. ¿Saben de qué año es la Ley Provincial de Salud Mental? Muchos de ustedes ni habían nacido. Me da una tristeza bárbara. Del 91. Ustedes sí, chicas. Yo también. Ustedes dos sí, yo también. Vos también. No quiero seguir porque voy a meter la pata. 91. O sea, sí, un montón. Es una ley pionera, sumamente progresista, y plantea muchísimas de las cosas que se retoman después y se profundizan en la ley de salud mental. Hay que saberlo, porque tenemos mucha historia, y eso es lo que digo. Nosotros cuestionamos las categorías, pero nos tenemos que filiar, nos tenemos que, no digo afiliar a ningún partido, ni a ningún, digo filiar, de filiación, de lazo filiatorio. ¿Quiénes son los que nos antecedieron, sí, en las prácticas? Eso es, esto también es la facultad. Bueno, les decía que entonces mi paso por la colonia Oliveros tuvo que ver con el movimiento de las... Yo estuve analizando eso, que tuvo que ver, o sea, el lugar donde ingresé y el lugar donde estoy ahora fue siguiendo... Hay bullicio, escucho voces. Fue siguiendo un poco el proceso de transformación de las prácticas en salud mental. No es que yo hace 60 años que estoy en la colonia, pero cuando ingresé fui a trabajar a una sala de internación de mujeres, sala de ingreso, ¿sí? Allí, o sea, ingresan a la institución, ¿sí? Se les hace un comité de admisión y después pasan a una sala de internación, ¿sí? Hay salas de crónicos. Esa era una sala de ingresos. Actualmente, para que tengan una idea, la colonia tiene, creo que, no recuerdo ahora, pero 130 hectáreas. Sí. Ingobernables. No saben lo que es ese corazón verde. Para mí, hubo un montón de proyectos. Se tendría que hacer una colonia de vacaciones para que todos los santafesinos podamos disfrutar. ¿Alguien conoce Campo Timbó? Fue a Campo Timbó, un lugar re lindo, lleno de árboles, casas divinas. Esto es parecido sin esas casas, pero tiene unos árboles, ¿sí? Increíbles, que tendríamos que poder aprovechar todos. Lástima que es un manicomio, lástima que es un manicomio. Ingobernable. La colonia se dispone en pocas hectáreas, ¿sí? Y tiene unos pabellones espantosos, porque no es la arquitectura del Agudo Ávila. ¿Vieron el que está Suipachi Santa Fe? Ese es otro hospital monovalente que está en la ciudad de Rosario. Ese es un lindo edificio. Estos son pabellones cuadrados, blancos, con pocas ventanas. Ahora se abrieron un poco. Bueno, empecé entonces en una sala de ingreso de mujeres. 120 pacientes, ahora 120 usuarios, aproximadamente 130. En algún momento en los años 60 llegó a haber 1.500 personas. O sea que hay efectos de las políticas, ¿sí? Convengamos que no es siempre lo mismo, lo que la compañera decía. Sin embargo, hay un montón de cosas para seguir modificando. Bueno, comencé sala de ingreso de mujeres, trabajé en un equipo interdisciplinario. Allí se sanciona
No, entré un poco después de la ley, pero con toda la impronta de la ley yo me sentía súper poderosa para disputar ahí, porque la ley, por ejemplo, dice que para un alta o un ingreso tienen que tener al menos 2 firmas. Una de algún representante del campo psi, o sea, psiquiatra o psicólogo, y algún otro trabajador. O sea que ahí disputábamos con quienes siempre tuvieron la potestad de internar o no, que eran los psiquiatras, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Después pasé a la sala de tránsito. Sala 1, sala de tránsito está dirigiéndote hacia la puerta, ¿sí? Sala de tránsito, ¿qué es? La sala de tránsito es una sala donde hacemos los comités de admisión. Eso también es algo que se fue logrando, no estuvieron desde siempre. En algún momento les cuento, el juez disponía la internación de alguien, podría ser cualquiera de acá, ¿sí? La policía lo llevaba, ingresaba, iba directo a la sala. 60 personas en una sala para 20. Camas de materiales, ¿sí? Sí. Todas fijas, ¿sí? Sí. Mesas de materiales, o sea, no había posibilidad de hacer ronda ahí. Bueno, de ahí pasé a la sala de tránsito en los comités de admisión, comité interdisciplinario. Eso también es algo que dispone la ley provincial ya en el 91 y la ley nacional. Y además, ¿saben qué dice? Que tiene que haber abogados, porque si se supone que fomentamos los derechos y de eso nos preocupamos, ¿cómo no va a haber abogados para pensar en los derechos de los usuarios? ¿Está? En ese punto, forman parte de los equipos. Y ahí estuve trabajando unos años en el comité de admisión, haciendo las entrevistas de admisión, ¿sí? Firmando, como el compañero se fue, pero hacíamos, o sea, internaciones involuntarias también, ¿sí? Y firmábamos consentimientos informados, o sea, tenían que firmar sobre la internación. De ahí, ahora, les cuento, estoy en otro proyecto. Yo digo que me fui construyendo mi propio alta, porque este es más afuera de la institución, o sea, de estar en una sala de internación, pasé por el tránsito y ahora estoy más afuera. Y les cuento rápidamente, ¿cómo estamos? Rápidamente, ¿cómo se dio esto? ¿Están muy aburridos y aburridas? Acá las chicas me siguen, pero estas tienen más mi edad, entonces nos entendemos. Pero para la juventud, hay sueño. Pero yo el arrorró les canto. No, es mi voz, ¿no? Tiene que ver conmigo. Bueno, y les cuento qué pasó. En la pandemia, como bien contaba Miranda, cómo alteró las prácticas, a contrapelo de lo que dice la ley de salud mental y la ley provincial, acá está el compañero que traía. ¿Volviste? Te buscaba. Las internaciones se tienen que dar en hospitales generales, porque no entendemos que sea una especificidad, ¿sí? Bueno, otra discusión. ¿Qué pasó? Como había que garantizar, ¿sí?, la asistencia, se genera otra sala de ingreso. ¿Por qué? Porque vieron que podíamos estar, había que tener aislamiento de 15 días para ver si uno no tenía el virus. ¿Se acuerdan eso? No se acuerdan. Si vos volvías de viaje tenías que quedarte 15 días en tu casa para ver si tenías fiebre. Bueno, para garantizar pues teníamos una sola sala de ingresos, se armó otra sala, que se la llamó modular, porque se armaron los modulares en todas partes. Esto de modular no tenía nada, no era un módulo. ¿Vieron las palabras? Hay que interrogar. ¿Saben dónde se armó la sala para la pandemia de ingreso? En el área cultural. ¿Por qué? Digo, también son decisiones para pensar. Se cerró el área cultural porque se dispuso para garantizar esta cuestión. Digo, son cuestiones para pensar. ¿Y saben qué nos pareció a nosotros que estábamos en ese momento trabajando? Entendíamos que había dificultades edilicia, pero nos dio miedo que eso después se instituya, porque vieron que pasa eso en las instituciones. El provisorio para siempre, bueno, lo armamos y después eso ya se... Bueno, efectivamente algo de eso. Cuando termina la pandemia, se
decimos, vamos a discutir esto, hay que cerrar el modular, porque si además la ley de salud mental dice que no se tiene que seguir ampliando el manicomio, porque lo que hay que justamente es garantizar la vida en comunidad, que uno pueda recibir asistencia en un hospital general y en todo caso después sistemas de apoyo en la comunidad, ¿cómo vamos a seguir ampliando el manicomio? Pero bueno, lo que pasa es que es verdad, es mejor llegar a una sala de tránsito y no pasar directo a la sala de internación. Y sí, un poquito de razón tiene. Pero la verdad que es una pena, así yo decía, en estos modos románticos, que tengamos, o sea, que vamos en contra de la ley, estamos cometiendo una ilegalidad, estamos en contra de la ley. Y en ese momento lo que proponemos, y ahí un poco yo me subo al caballo, es, che, ¿por qué tenemos tantos pacientes nosotros? Estamos en el medio del campo, ¿cómo llegan? Y ahí venimos viendo que en realidad se invirtió lo que sucedía antes. De Rosario llegaban 70% y 30% era de las localidades vecinas. Casi no hay locos en Oliveros, porque es chiquito. Entonces no hay nadie de Oliveros que esté internado en la colonia, como dice la ley, cerca de su comunidad. ¿Entienden? Hay gente de 300 kilómetros. Bueno. ¿Y qué pasó? Ahora tenemos 70 de las localidades y 30 de Rosario. Che, pero entonces no tendremos que reforzar el laburo en las localidades. Esa fue mi pregunta. En vez de seguir ampliando, ¿sí? ¿No será cuestión de que somos tantos trabajando acá? Vamos. ¿Y saben qué pasó? Me dijeron, vení. Vení, vos que... Dale. Armá. Y ahí armé un proyecto con una compañera, armamos, que se llama Dispositivo de Trayectorias Sustentables. Y trabajamos en eso, en las trayectorias hacia la comunidad, respecto a las localidades, porque nos parece que ahí tiene que estar el acento, ¿sí? En esto que decía la compañera, ¿qué pasa con esos usuarios, ¿sí? Que les cuesta tanto volver a la comunidad, pero no solamente por los usuarios, sino también por la comunidad, ¿sí? Porque hay que poder trabajar con eso. Así que actualmente, por eso digo que este es mi proceso de alta, de una sala de internación pasando por la puerta de ingreso y ahora trabajando entre el adentro y el afuera de la colonia de Oliveros. Esto es lo que yo les digo, no alcanza a contratar bien a los pacientes, sino que tenemos que poder conmover, pensar, disputar las condiciones que llevan, ¿sí?, a que ese sea un paciente, diríamos, ¿sí? En eso somos también responsables. Y quiero terminar con esto y juro que con esto termino de tres renglones nomás. Uno de nuestros maestros es Fernando Ulloa, no sé si alguien escuchó hablar de él, y me enteré que ahora el 1 de marzo de este año hubiese cumplido 100 años. 100 años de Fernando Ulloa. Fernando Ulloa es, diríamos, no es de Rosario, creo que es de Buenos Aires, pero estuvo mucho tiempo trabajando acá en Rosario y es uno de nuestros referentes. Y él hablaba mucho, ¿sí? Trabajó mucho en la colonia de Oliveros, acompañando el proceso ahí de repensar las prácticas y apertura. Y trae esto hablando, esto del término de crueldad, que no quiero que se ponga de moda y por eso pierda la potencia que tiene su oposición, que es la ternura. En estos momentos donde además pareciera que no importan las investiduras o a quién uno representa, ¿sí? Me parece que tenemos que estar muy atentos y atentas de que se trata sobre todo del respeto por el otro, por sobre todas las cosas, ¿sí? En esto, en el proyecto político, ¿sí?, y ético de nuestra práctica, no solo como ciudadanos, sino como futuros profesionales, el otro tiene que estar incluido en su diferencia. No podemos pensar que de lo que se trate es de correr al otro, ¿sí? De eso se trata, digo, para que pensemos y estemos advertidas. Fernando Ulloa decía esto: hablar de ternura en estos tiempos de ferocidades, lo decía hace 30 años atrás, no es ninguna ingenuidad. Es un concepto profundamente político.
es poner el acento en la necesidad de resistir la barbarización de los lazos sociales que atraviesan nuestros mundos. Bueno, muchas gracias y bienvenida. Bueno, gracias, Tati, Miranda. Un placer. Antes que se vayan, porque veo que ya algunos se están levantando y yéndose, hay una de las compañeras que integra y trabaja, forma parte de lo que es el protocolo de violencia de género que tenemos en la facultad, que es interesante que la puedan conocer y que pueda presentar un poco el espacio. Bueno, buenas tardes. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la facultad. Les voy a robar un minuto, esto tiene que ver con la promoción de derechos que precisamente hablaban y creo que este espacio es sumamente importante para ustedes, es contarles que en este tránsito que van a tener en la facultad pueden transitar el segundo piso, donde estamos nosotras. Mi nombre es Viviana Rodríguez, yo soy abogada, trabajo en conjunto con Laura Bruschi, que es mi compañera psicóloga, que en este momento no puedo estar presente acá. Las situaciones de violencia de género creemos que se trabajan integralmente, por eso somos un equipo interdisciplinario y contarles que existe un protocolo de violencia de género en la Universidad Nacional de Rosario y es muy importante que para ejercer un derecho lo conozcan, es una herramienta fundamental y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, que ustedes sepan que funcionamos en el segundo piso de la facultad para cuando quieran transitarla. Tenemos un Instagram que se llama protocolo.bdg.psicología. Si quieren también, digamos, sumarse a nuestra página. Esto tiene que ver con un espacio no solamente de consulta, de un pedido de intervención o incluso una denuncia en el ámbito administrativo, sino que también es un espacio de construcción, ¿sí? Un espacio para que podamos generar encuentros de sensibilización para hablar un poco de la problemática de género, que bueno, en estos tiempos, en estos últimos tiempos está, digamos, tan, digamos, descreída, digamos, en las políticas públicas que vemos últimamente. Entonces es fundamental y es un espacio para construir este protocolo, no solamente nuclea a ustedes como estudiantes, sino también al claustro docente y no docente, y es precisamente para que sepan que pueden contar, digamos, con ese espacio. Tenemos un correo electrónico, incluso las situaciones que ustedes puedan traer, ojalá que no, pero que sepan que pueden contar con nosotras si pasa una cuestión de violencia de género, discriminación por motivos de género, en el contexto de la facultad. Y si aún no pasara en el contexto de la facultad, también estamos para asesorar si pasa en otro de los espacios. Estamos para articular. De hecho, bueno, yo trabajo en la Municipalidad de Rosario, en la Secretaría de Género y Derechos Humanos, así que también, digamos, es fácil, digamos, la articulación si llegan a necesitar algún dato para alguna amiga, para alguna persona que lamentablemente siempre tenemos en nuestro contexto a alguien que está pasando por una situación así, pero este protocolo específico es esto. No tengan dudas en consultarnos. Consultar no significa una denuncia, porque a veces está como... está la mirada puesta en eso y es una consulta, no sientan vergüenza, no sientan miedo, o sea, trabajamos en un contexto de confidencialidad, en lo que nos van a contar, van a ver que ahí está todo el vidrio esmerilado, precisamente es para que nadie vea quién ingresa o quién está hablando ahí, para que lo tengan en cuenta, que parece algo tonto, pero es muy importante la confidencialidad de lo que fuere. O sea, la idea es que sea una facultad libre de todas las violencias, de todas las discriminaciones, en el caso que a mí me convocan en lo que tiene que ver con género, pero bueno, es invitarles a ese espacio, así que bueno, nosotras estamos en horarios de mañana, en horarios de tarde, ¿sí? Si quieren agregar, digamos, nuestro Instagram, tenemos también un correo electrónico que pueden hacer consultas, a veces la persona no se anima a hacer una consulta presencial, lo puede hacer de manera virtual, y es atención@bdg.unr.edu.ar, ¿sí? Para que lo tengan. Así que bueno, robarle estos minutitos es un espacio que creo que es importante para ustedes y para la promoción de derechos y para el cuidado de los vínculos también. Bueno, muchas gracias.